Que se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez. Buenas noches, para mí es un gusto estar aquí conectada con todos ustedes en esta noche. Qué bueno tenerlos conectados en este programa Tocando Almas con Nati Gómez. Tenemos esta noche una invitada muy especial. Ella es María Alejandra, es fisioterapeuta, adicional, es muy entregada al Señor, es una mujer que le sirve a Dios, asiste a una comunidad muy bella llamada Corunum, pero el que sea ella quien nos cuente de su historia de vida, de su experiencia, de su caminar con el Señor. Además tiene un proceso de sanación y liberación muy bonito, porque le ha tocado pasar por momentos muy difíciles en su vida, pero Dios siempre está ahí respaldándola, y mejor dicho, siempre tiene misericordia de ella, está ahí acompañándola, y hoy día ella con su testimonio es ejemplo de que sí se puede, de superarse uno, de sanarse. Así que María Alejandra, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa Tocando Almas, para mí es un gusto tenerte. Buenas noches, Nati, ¿cómo estás? Gracias por la invitación tan especial. Realmente el Señor es el que llama y yo creo que busca la manera de siempre llamarnos y buscarnos. Así es, María. María, yo quiero que antes de iniciar con este programa, tú eres una persona que oras muy bonito. Sí quiero invitarte a que hagamos una oración para que pongamos en las manos de Dios este programa tan maravilloso que vamos a tener contigo, tu historia de vida. Así que entonces invitarte para que hagamos una oración. Claro que sí, Nati. Nos vamos a disponer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque siempre buscas la manera de llamarnos, de buscarnos, de traernos hacia ti con lazos de amor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en este momento, que seas tú, Señor, en mis palabras, porque a la final, Señor, es para darte gloria a ti, para darte gloria de todo lo que has hecho en mi vida. Yo te pido, Señor, que toques todos los corazones que nos están escuchando en esta noche, que seas tú, Señor, sembrando la semilla en el corazón y que abras los oídos, Señor, y que quites toda ceguera y sordera espiritual que no permiten verte ni escucharte, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú manifestándote de manera sobrenatural, porque sé que en lo natural obras, pero a la final tú te has movido en mi vida de una manera sobrenatural, así que te pido que hagas un toque sobrenatural de todas las personas que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, María, entonces ahora sí vamos a iniciar con su testimonio. Usted nos contaba, extra cámaras, que es una mujer que ha tenido un proceso de sanación y liberación muy bonito. Pero antes de hablar de este proceso de sanación y liberación, contémosle a todos los televidentes, a todas aquellas personas que están aquí conectadas, que de hecho los invitamos a que compartan este testimonio porque la intención es tocar muchas almas, que este programa llegue a muchas personas. Esto es para la gloria de Dios, no podemos ser egoístas, no podemos como negarle la posibilidad, la oportunidad a tantas personas que sientan ese llamado del Señor y que conozcan de estos testimonios y se edifiquen por medio de ellos. Así que, María, contemos a las personas que nos están viendo cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora. ¿De dónde eres tú, tu familia, tu edad, a qué te dedicas? Listo, bueno. Mira, te cuento. Entonces, yo tengo 26 años, soy fisioterapeuta de la Universidad CES. Mi familia se conforma por mi papá, mi mamá, mi hermana y tengo un perrito. Nosotros pues somos de acá de Medellín. Realmente he tenido una familia que ha sido muy cercana a Dios desde que yo tengo conciencia, o sea, mis papás siempre me inculcaron esos valores del catolicismo, de ir a la Eucaristía, de ser una mujer de oración, se puede decir. Me llevaban a todos los eventos pues que antes se daban acá, como en la arquidiócesis del Palermo, que no sé si de pronto algunos llegaron a ir.
que eran también de liberación, de sanación, entonces como que desde pequeña me estuve untando de todo eso. En este momento estoy formando mi empresa, se llama Neuma Fisioterapia y Movimiento, y bueno, ha sido como gracia de Dios todo lo que se ha dado en mi vida de a poquitos. Respecto a quién era antes, bueno, yo antes era una niña realmente triste, como sin un sinsentido de vida. Muchas veces pensé en suicidarme, como que no encontraba un sentido, unas ganas de vivir, porque era como un vacío emocional gigante que yo por más que intentara hacer un montón de cosas, no lo lograba llenar. O sea, realmente mi juventud, fui de tomar mucho licor, yo tomaba licor cada 8 días, salía a rumbear cada 8 días, pero como que era en esa necesidad de llenar como el vacío, pero a la final no se llenaba, era como que llegaba el domingo para empezar la semana y era un vacío existencial y una tristeza, yo solo quería dormir, yo solo quería estar acostada, a mí no me provocaba absolutamente nada. Realmente el Señor, pues como cuando lo conocí, fue empezando a hacer una transformación en mi vida y un cambio donde al día de hoy yo puedo decir que soy una mujer plena y tengo una vida en abundancia. Y no abundancia específicamente porque tenga muchas cosas materiales o porque realmente esté llena de cosas, pues tanto en personas, en familia, sino una vida en abundancia porque aprendí a vivir con Él, porque me di cuenta que Dios no es solo una teoría, sino que empecé a experimentar a Dios y al experimentar a Dios logré ver que Él era todo para mí y no necesitaba nada más para poder ser feliz. María, ¿tú por qué crees que tenías esos vacíos? Nos mencionabas que eras una mujer desde muy pequeña con muchos vacíos. ¿A raíz de qué tenías esos vacíos, María? Bueno, mira, yo soy la tercera hija. Entonces, está mi hermana mayor que se llama María Camila, hay un hermano intermedio que se llama Simón, que él fue por un aborto espontáneo de mi mamá, lo perdió y después estuve yo. Yo fui la tercera hija, yo fui niña arcoíris, fui como un regalito de mis papás, pero aproximadamente a eso de los 6 meses yo también quería salirme del vientre de mi mamá. A raíz de eso, mi mamá y mi papá ya caminaban con el Señor y hablaron con don Jorge, que era un señor de oración muy cercano a la familia, y él oró por el vientre de mi mamá, entonces oró por mí y ahí tuve como mi primera sanación. Logré llegar a término a los 9 meses y pues a raíz de eso nací. Realmente como que mis papás siempre han sido unos papás muy amorosos, pendientes, que han estado, pero mi papá por motivos de trabajo, desde que yo estoy pequeña, él trabaja por fuera, entonces él es juez y siempre trabajó en pueblos, entonces yo era como en semana con mi mamá y el fin de semana estaba con mi papá. A raíz de eso se da una herida de abandono muy fuerte en mí, porque era como si yo quisiera un amor a medias, porque a pesar de que mi papá los fines de semana llegaba a darme el amor, la atención, igual no la tenía en semana y era como que el papá es el que da esa seguridad, ese es el que da ese carácter. Yo no lo tenía, o sea, a pesar de que llamaba y decía, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Pues realmente no lo tenía físicamente. También se generó de alguna forma en mi nacimiento como una herida de rechazo, porque era como yo no quería nacer, como yo me quería expulsar, pues los miedos de mi mamá obviamente en su momento fueron los que también se generó como un rechazo inconsciente, porque realmente si nos ponemos a ver, los papás no hacen las cosas porque quieren, sino también es como desde su miedo, desde su inseguridad, desde sus mismas heridas que pueden generar heridas en nosotros. Y me he dado cuenta como en todo este proceso, Nati, que el Señor, o sea, permite heridas en nuestra vida, es porque Él quiere dar gloria de ellas. Entonces, se generó esta herida de abandono y de rechazo muy fuerte
que a lo largo de mi vida me persiguieron, entonces hicieron que yo buscara como un amor a medias en los hombres, entonces fui utilizada de alguna manera como un objeto para los hombres, nadie me tomaba como en serio, como en valor, sino que me veían como la amiguita linda, pero con la que podían jugar. Y eso, claro, generaba mucha más herida de rechazo, mucha más herida de abandono, porque yo era como con ese anhelo de amar, porque a la final siento que ese es un propósito que el Señor me llamó desde muy pequeña, o sea, a los 4 años, como que mi sueño siempre había sido casarme y tener hijos muy joven, o sea, yo le decía a mis papás como yo me quiero casar a los 25 años. Y claro, al buscar ese amor tan desmedido de que yo quería sentirme amada, pues empecé a buscar como en hombres ese afecto y esa aprobación que realmente nunca me la dieron. Y que a la final con el Señor me di cuenta que la única aprobación que podía darme era Dios. Ningún hombre terrenal me podía dar aprobación, porque igual a pesar de que mis papás estuvieran y me pudieran dar palabras, aunque realmente siento que eso fue otra herida, que mis papás no fueron tanto de palabras afirmativas, entonces, claro, yo quería ser aprobada en todo momento, ser aceptada, que me quisieran, pero realmente en el mundo nunca lo llegué a encontrar. Qué bonito, María, esto que nos expresas, porque sí, muchas personas, infortunadamente, de pronto por buscar llenar ese vacío, se aferran a personas que no les dan el valor y buscan de pronto el amor paterno en un hombre. Entonces se enceguecen, se enamoran, buscan como la seguridad en ese hombre, pero luego a la final se sienten defraudadas, desmotivadas porque no las valoran como debe ser. Y realmente el único que le da a uno ese amor verdadero es Dios, o sea que nosotros tenemos que ir a esa fuente divina que es el Señor. María, usted hablaba de que cuando estaba mucho más joven le gustaba cada 8 días consumir licor, su vida se estaba yendo por el lado del alcoholismo, por decirlo así, estaba por el lado del alcohol, gracias a Dios, es una mujer ya muy bien, muy, muy sana, ya no consume licor, ya está en los caminos de Dios, qué bonito, por la misericordia de Dios fuiste rescatada. Pero entonces, ¿cómo fueron esos inicios en el licor y cómo era esa vida tomando trago? Pues cuéntanos cómo esa parte. Bueno, mira, eso, la raíz de todo, es una raíz intergeneracional de alcoholismo en mi familia. Mi familia, varios tíos, mi abuelo en su momento sufrió de alcoholismo. Entonces, como que tenía esa raíz muy fuerte en mí. Como que cuando empecé a experimentar el mundo, fue aproximadamente a los 15, 16 años, y era porque yo no era fácil hacer amigos de mi edad. Para mí se me dificultó mucho, tuve como mucho problema en relacionarme con las personas de mi edad porque pues como a los 13, 14 años me hicieron muchos chismes, dijeron que yo me metía pues con todos los niños cuando no pasaba, entonces como quisieron que yo me encerrara en una burbuja y yo decía, yo ya no quiero volver a salir porque generaron mucha herida en mí. Pero en eso, pues mi hermana me lleva 5 años y mi prima me llevan 5 años. Entonces ellas, como al verme que yo estaba encerrada, como en la casa, me empezaron a invitar a salir con ellas. Entonces, claro, eran personas mayores, 5 años mayor, con una experiencia pues de vida diferente a la mía. Entonces yo me empecé a juntar con ellas y claro, entonces el ambiente de ellas pues era de rumba, porque ya eran mayores de edad. Y yo empecé a tomar licor a los 16 años, incluso yo tenía cédula falsa, pues la contraseña falsa para poder salir a rumbear y le decía a mis papás incluso mentiras como no, es que el dueño de la discoteca es amigo de uno de los amigos de mi prima, entonces a mí me dejan entrar sin ningún problema, pero la realidad no, es que yo tenía contraseña y ahí fue como que empecé con el licor. Mi mamá siempre era como muy pendiente en ese sentido, ella no fue como súper radical de usted no puede tomar nunca, es que no, pero ella me decía, hija, ojo, que tú sabes que nosotros tenemos una raíz de alcoholismo muy fuerte y es fácil que nos vamos por ese camino, entonces cuidado, no tomes todos los fines de semana, pero pues yo creo, Nati, que uno no es tan consciente de eso, uno dice, ay, sí, pues mis tíos son alcohólicos y pues sufrimos de alguna forma por ese problema de alcoholismo en mi familia.
pero como que uno no llega a dimensionar la importancia que tiene. Entonces yo era, mami, sí, no te preocupes, que incluso a veces le decía, no, yo no tomé nada, pero claro, se había tomado. Y mi mamá siempre como que oraba mucho por esa raíz de alcoholismo de la familia. Gloria a Dios, hoy mi familia está libre del alcoholismo, pues decretado en el nombre de Jesús, porque el Señor, la sanidad que ha dado en ese nivel ha sido una cosa impresionante. Muy bien, María, qué bonito que ya toda la familia está sana en ese tema. Adicional, bueno, es muy triste ver cómo muchas personas quizás no se recuperan y se dejan llevar cada día más y más de licor y se van al vacío. Y la verdad, la vida sí es muy dura, muy triste. María, bueno, entonces comienzas a conocer del Señor, empiezas a ir a los grupos de oración, muchas veces ibas en Guayabada, ¿cierto? Sí. Ibas en Guayabada, cuéntenos de ese proceso de liberación, de sanación que tú tuviste y ese encuentro con el Señor tan bonito, donde ya dijiste, no, este es el camino, ya no quiero volver a consumir licor, yo ya me quiero quedar definitivamente en los caminos de Dios. Y cuéntenos también de esa manera en cómo tú evangelizas en la comunidad, porque eres una líder, entonces hablemos de eso. Bueno, Nati, yo creo que esa es la historia que más nos gusta, ¿cierto? Bueno, mira, eh, realmente siempre el Señor me llamó. O sea, como que desde pequeña el Señor me llamaba, el Señor me decía, ven a mis brazos, pero yo lo empecé a tomar muy como un Dios bombero. Entonces yo salía a rumbear y como les dije, yo iba a esos eventos de la arquidiócesis que eran de Eucaristías de todo el día, esos eventos en el Palermo. Entonces muchas veces yo salía a rumbear el día anterior y mi mamá era como, no tomes mucho porque, o sea, te vas a ir maluca, la idea no es irte maluca. Y yo, sí, mami, sí, no te preocupes. Pues efectivamente yo tomaba un montón. Al otro día tenía un guayabo que me quería morir, pero igual estaba, asistía a los eventos, que mi mamá incluso creo que Dios la utilizó porque era hasta alcahueta de que me llevaba pues como un cojincito por si yo me quería acostar, me dormía. Mi papá sí era como, ay, pero ¿por qué va a venir con guayabo? Él sí se enojaba un poquito, pero mi mamá como que entendía con mucho amor eso. Y siento que el Señor desde ese momento, donde yo estaba dormida porque me estaba muriendo del guayabo, cuando hacían esas oraciones y cosas, como que estaba sembrando la semillita, la estaba sembrando, la estaba sembrando. Bueno, a raíz de como de todo esto, donde viví pues como que de mucha rumba, de estar con hombres pues que realmente no valían la pena, se generó una herida, como que mi herida de abandono y de rechazo cada vez se hacía más grande y más grande y más grande y más grande. Resulta que en el 2017 se muere en marzo mi abuela paterna y mi abuela pues mis abuelos para mí han sido todo. Ya no tengo ninguno en este momento vivo, pero mis abuelos pues han sido la base de muchas cosas, pero en el 2017 se muere mi abuela paterna y era como si mi mundo se hubiera derrumbado, era como si era la gotica que le faltaba al vaso para que yo me derrumbara. De ahí empecé con una depresión muy fuerte, entonces yo ahí sí lloraba, no comía, y aparte, estaba en quinto semestre de la universidad, que fue un semestre muy fuerte a nivel académico, de mucho estudio, que yo estudiaba, me levantaba a las 3 de la mañana, me acostaba a las 10 de la noche estudiando, pero perdí una materia que me hizo retrasar como todo un semestre. Entonces, para mí eso fue un mundo, porque yo venía juiciosa en la universidad sin perder materias y como que para mí perderla era, no sé, que hizo que se derrumbara todo en mí porque yo quería ser como la más juiciosa, sin perder materias, no tenerme que atrasar en los semestres. Y ahí empezó una depresión muy fuerte. Entonces ahí empezaron como muchos sentimientos de muerte, de que yo me quería morir, de que yo no era capaz con nada. Y eso se juntó. En estos días el Señor me lo mostraba con que, claro, entonces yo no resistía a la comida en el cuerpo, yo solo comía una vez al día y lo que comía lo vomitaba. Mi mamá me mandaba la lonchera o lo regalaba o lo vomitaba y llegué a pesar, yo pesaba 58 kilos inicialmente, llegué a pesar 43 kilos. Y al 2018, en marzo aproximadamente, un padre que nos ha acompañado toda la vida vino a mi casa
y me dijo, ay Aleja, es que hay un grupo de oración de jóvenes muy bueno, se llama Corunum, puedes ir, ese grupo es muy lindo. Y yo como, ah, bueno. Entonces yo le comenté a alguien y me dijo, no, ese grupo es de fanáticos, una amiga se volvió súper fanática. Y yo, ay no, o sea, yo con 21 años, 20, y yo me voy a meter a eso. No, 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 yo no me voy a ir para un montón de fanáticos viejitas orando. Pues como que para mí no cabía eso en mi cabeza, pero igual decidí darle la oportunidad a Dios. Como que yo siento que Dios siempre, siempre, siempre siembra la semilla. Entonces fui a un grupo, en ese grupo lo dio alguien que en este momento es muy especial para mí, y en ese grupo Dios me habló y me decía que yo era su hija amada. Y yo ese día lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo no paraba de llorar. Era algo increíble porque yo no pensé que uno tuviera tantas lágrimas. Yo solo lloraba, pero me sentí muy amada. Después lanzaron un retiro espiritual en junio y era a finales de junio. Y una semana antes, pues yo me iba a ir para las fiestas de donde en ese momento trabajaba mi papá y yo amaba Urrao y yo las fiestas, hace mucho no vamos, qué rico. Pero como que el Señor siempre a uno le daña los planes y faltando una semana yo dije, no, me voy a inscribir a este retiro, es lo que necesito. Cuando fui al retiro tuve mi primera manifestación. Que fue fuerte. Yo no entendía qué me pasaba realmente, a mí la gente me miraba como raro. Pues yo sí había visto manifestaciones en personas, porque pues como les había contado, estuve en lo del Palermo y allá había muchas liberaciones, la gente gritaba, y sí me había tocado de cerca, pero realmente pues que yo experimentara eso a mí me parecía algo muy raro. Entonces yo era como, ¿qué está pasando? Era muy consciente, pero a la vez no era capaz de controlar lo que me pasaba. A raíz de eso empecé como en mi proceso, se abrió la primera PESE, entonces después de los retiros en mi comunidad se abrió una PESE, entré a la PESE se llama San José, y ese fue como mi primera familia. Realmente a mí me costó mucho adaptarme porque en Corunum abrazaban mucho, amaban mucho, y a mí me costaba mucho al principio como abrazar, amar, hablar, no me gustaba realmente. Pero ahí empezó mi camino. Entonces, al principio iba a los grupos, en los grupos con personas específicas, predicadores específicos me manifestaban. Llegué a tener momentos donde las personas pensaron que yo me estaba inventando como la manifestación, que es normal. Realmente creo que estos temas, Nati, de liberación, todavía no lo llegamos a tener tan tangible, porque nos hemos encargado de vivir un Dios muy natural y es muy lindo vivir un Dios natural porque yo también lo he vivido, de verlo en los árboles, en el sol, en la luna, en la hostia consagrada donde está Jesús, es muy lindo, pero realmente Dios es un Dios sobrenatural, porque si no fuera así, Él no hubiera creado de la nada lo que somos hoy, o del polvo no hubiera creado al hombre, o no hubiera enviado al pueblo de Israel el maná del cielo. O sea, son cosas que no son naturales. Es vivir un mundo muy sobrenatural. Entonces, claro, yo empecé a conocer a Dios de verdad de una manera sobrenatural. Entonces, con mis manifestaciones, algo importante es que yo desde pequeña veía sombras, veía cosas, veía niños que se aparecían en el cuarto de mis papás, y siempre vi como cosas muy maluquitas que me daban mucho miedo, pero realmente no era como algo que le diera mucho significado. Pues yo creo que uno como niño dice, no, pues es mi imaginación. Y después empecé a tener experiencias donde brujas se me montaban y me ahorcaban y me oprimían. Entonces empecé mi proceso en Corunum, caminando con el Señor un día a la vez, pero en este día a la vez fue muy difícil realmente, porque Dios en el primer retiro me dio mi primera promesa, que fue Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. Entonces, cuando el Señor da esas promesas tan grandes, uno dice, no, pues, o sea, esto voy a tener una vida demasiado buena, claro, en la ignorancia. Entonces empecé como mi camino y cada vez las manifestaciones eran más fuertes,
En los grupos de oración me manifestaba, yo no sabía qué hacer, yo encontré varias ayudas, de verdad hay personas muy específicas en mi proceso que han ayudado a que sea un antes y un después, y Dios ha puesto instrumentos muy grandes de Él para que me ayuden a entender como todo este camino. Yo empecé a ir a clamores de la comunidad que en ese momento habían a las 3 de la mañana, pero si te soy sincera, Nati, todo era con tal de quitarme esa sensación que yo tenía. O sea, realmente ahí yo no estaba buscando la esencia de Dios. Si yo me pongo a pensar de aquí a 4 años, yo quería que me quitaran, entonces todo me servía de lo que me dijeran. Por ejemplo, vaya a Eucaristía todos los días, haga rosario todos los días, haga esto. Y yo, sí, yo lo voy a hacer. Y lo hacía, pero con tal de que todo lo que tenía encima se me quitara. Realmente fue muy teso porque yo empecé a vivir mi fe por lo que decían las personas. Entonces yo creía por lo que decía la persona, no por lo que yo estaba experimentando. A pesar de que vivía en algo tan sobrenatural, porque todos los días me pasaban cosas naturales, realmente no conocía la esencia de Dios. A mí me dijeron como no, algo muy importante es vivir en castidad. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues a mí eso me parece difícil, pero bueno, castidad. Hace 4 años vivo en castidad. Literal, es pura gracia del Señor, porque por nuestras fuerzas no somos capaces. Y creo que eso ayudó mucho en mi proceso. La parte de la pureza ha ayudado mucho en mi proceso. Después empecé a conocer un padre, pues me llevaron donde un exorcista, el exorcista me hizo oración. O sea, yo pasé por varios sacerdotes, por varios laicos, donde me oraban, pero nada se solucionaba. Llegué donde un padre específicamente que una prima me llevó una vez y hablé con él y ella le dijo al padre, nunca se me olvida, le dijo, no, padre, es que ella le quiere hacer una preguntita porque es que le pasan unas cositas chiquitas, pues no es nada significativo, pero ella no sabía ya lo que yo sabía en mi historia. Y es que nosotros como familia habíamos, mi bisabuelo hizo un pacto de sangre vendiéndonos a toda la familia. Yo ya sabía eso, pero yo no le iba a decir a mi prima, pues por obvias razones, porque de pronto era escandalizar. Y creo que incluso en este momento nadie sabe, pues solo mis papás y mi hermana, que esto llega a escandalizar, porque uno hay veces guarda cosas por prudencia. Pero bueno, por gloria a Dios estoy contando esto acá. Entonces yo le dije al padre, le conté, yo, padre, ve, a mí me han dicho esto y esto, él oró esa vez por mí y pues tuve una manifestación muy fuerte, además tuve una manifestación de brujería, además no era solo lo del pacto, sino que me estaban haciendo brujería a mí y a mi familia, que fue muy complejo también, porque era como una melcocha de cosas que a la final yo seguía sin entender qué era lo que estaba pasando conmigo. Después de esa oración fui 3 meses nuevamente donde el padre, que estaba en ese momento en Santo Domingo, y yo le dije, ay padre, vengo a pedir cita. Él me dio cita, oró por mí y me dijo, es importante la Eucaristía y el rosario. Y yo, bueno padre. Resulta que él me dio otra cita, yo fui donde él y él me dijo, si estuviste juiciosa con la Eucaristía y el rosario. Y yo dije, no padre. Y me dijo, bueno, me atendió y me dijo, yo no te puedo volver a atender porque no te estás tomando en serio tu proceso. Y este proceso es de constancia. Entonces, claro, a mí fue un choque muy fuerte porque, ¿cómo así? O sea, no me va a atender. Todo esto va a ser ahí ya. ¿Cómo no me va a atender? No se supone que los sacerdotes están al servicio y no. Pero fue muy lindo porque meses que estuve sin el padre, porque claro, yo ya no quería volver donde él, pero el Señor me empezó a acercar a Él, o sea, a la esencia de Él. Entonces empecé a entender la importancia de los sacramentos, de la Eucaristía, del rosario, de la confesión, que yo siempre lo tuve muy introspectado en mi mente, porque mis papás, claro, sí me enseñaron eso, pero pues no era como un hábito en mí tan claro. Ahí el año pasado, en enero, fui nuevamente donde el padre y le dije, padre, vea, es que yo sigo con este problema, con este proceso. Él me dijo, bueno, empecemos, me mandó a hacer una novena y empecé la novena y a hacer pues como citas cada 8 o 15 días. Realmente María, de pronto de casualidad la novena de San Charbel, ¿no? No, la de Ana Catalina Emmerich. Qué bien.
que es un alma víctima. Entonces, claro, yo no entendía que era un alma víctima. Y a mí siempre, en todo mi proceso, desde que yo empecé, me decían, tú vas a ser de gran bendición, tú vas a ser una mujer muy utilizada por Dios, tú vas a ver que eres la puerta de la bendición de tu familia, tú vas a salvar a tu familia. Pero Nati, yo te soy muy sincera, a mí me decían todo eso y yo como que voy a salvar a mi familia, como que, pues, eso para mí no tenía como idea, porque yo decía, uno no es el salvador de nadie, más que sí. No sé si te ha pasado o les ha pasado que en prédicas le dicen, es que usted no es el salvador de nadie. Entonces, claro, yo decía, yo no soy el salvador de nadie. A mí, ¿por qué me están diciendo que yo voy a ser la puerta de bendición para mi hogar? Y no solo para mi núcleo, que son mis papás y mi hermana, sino para toda mi familia. A mí no me cabía en la cabeza eso realmente. Resulta que empecé el proceso con el padre, el proceso de liberación, Nati, realmente fue muy fuerte. Yo quedaba con morados en todo el cuerpo, yo quedaba rayada, el dolor que se sentía era una cosa impresionante. Pero hubo un momento que, a pesar de que esas manifestaciones eran tan fuertes, yo me senté con el padre y le dije, ay padre, yo tengo que hablar muy seriamente con usted. Y yo, padre, yo creo que yo me estoy inventando esto. O sea, que yo le estoy diciendo las cosas solo para que usted me deje de tocar. Pero yo siento que estoy loca, o sea, que yo me lo estoy inventando. Y claro, el demonio mete en nuestra mente esa confusión para que no seamos liberados, porque a la final Dios quiere que seamos personas libres. Él no quiere que estemos atados a ningún yugo, ni sea espiritual, sea emocional, sea mental. Dios cada vez quiere quitarnos cosas para que nosotros seamos libres. Y es para vivir una libertad y, lo que te decía al principio, una vida en abundancia. El proceso con el padre pues ha sido muy fuerte. En eso de más o menos en agosto, pues yo seguía yendo muy juiciosa donde el padre, pero en agosto o septiembre tuve una crisis emocional muy fuerte, que dije, estoy cansada de Dios. Yo servía, bueno, entonces eso me faltó, algo muy importante. Yo sirvo en la comunidad hace 3 años, entonces era como servidora, apoyaba en los grupos de oración, apoyaba en los retiros. Después, hace un año, en el 2000, hace 2 añitos, me llamaron para el servicio de líderes de la comunidad de Vástagos, que se llama Vástagos. Entonces empecé como en ese servicio. De dirigir un grupo de oración completamente nuevo para jóvenes. De por sí, estar con jóvenes es muy complejo, llegarle a jóvenes es muy complejo. Pero el año pasado pues entré como en una crisis y dije, el servicio me tiene hasta acá, yo no puedo más, Dios mío, realmente estoy seca, me sentía como seca. Emocionalmente estaba pasando por un montón de cosas. Y yo le dije a una amiga que es la coordinadora, yo le dije, ¿sabes qué? En este momento yo voy a parar de servir, yo voy a dejar hacer todo, porque siento que Dios está haciendo un peso más que cualquier cosa. Él no está haciendo como esa carga ligera. Entonces dejé el servicio, paré todos los servicios, dejé retiros, dejé vástagos, todo. Yo no estaba sirviendo en absolutamente nada. Y creo que en mi proceso espiritual yo he dado pasos muy grandes, pero que uno de los pasos más grandes fue dejar de servir. ¿Y por qué? Porque en estos 7 mesecitos que dejé de servir, el Señor me mostró realmente quién era Él. Porque estos 5 años de mi proceso de conversión, yo los empecé a vivir como, por ejemplo, si este líder vivía a Dios de esta manera, yo empezaba a vivir a Dios de esa manera. Si otro que me aconsejaba lo vivía de otra manera, yo lo vivía. Que siempre quise ser réplica de lo que vivían los otros y realmente no estaba conociendo un Dios verdadero en mi vida, a pesar de la sobrenaturalidad, a pesar de las oraciones de liberación, a pesar de las sanaciones que ya había hecho, a pesar de que Dios se manifestaba a través de su palabra diciendo que iba a sanar todas mis heridas, que Él estaba conmigo, que no tuviera miedo, que no me dejaba sola. Pero para mí seguía siendo como un Dios lejano de alguna manera, porque no veía el amor de padre. Yo veía a Jesús, que me costaba la figura de Jesús realmente por ser hombre, figura masculina,
pero el Espíritu Santo siempre me llamó mucho la atención. Y yo, "Ay, es que el Espíritu es como todo chévere, me gusta mucho". Y a Dios Padre le hablaba mucho, pero a la final no lo sentía como ese Padre amoroso, ese Padre que acoge, que trae, sino que era como, ese papá es bravo, es como castigador. Y en estos meses Dios me mostró quién era realmente y me pude sentir como hija, que yo era una hija amada y escogida por Él. Y Él se encargó de enamorarme. Entonces ya mi servicio, cuando lo retomé, no era porque me dijeran que yo tenía que cumplir un servicio porque Dios me había llamado, sino que realmente entendí que mi propósito y mi llamado era servirle a Él, porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, Nati, y Dios me ha sacado de unas impresionantes, donde he tenido muchas lágrimas, donde yo no te puedo decir que este proceso de 5 años ha sido planes de bienestar, porque realmente han sido muy dolorosos, años muy dolorosos. Físicamente también me llegué a enfermar mucho porque por la brujería nos impusieron muchas cosas, entonces una vez estuve incapacitada una semana completa en mi cama, acostada, porque no era capaz de caminar, no era capaz de moverme. Incluso hace 2 meses también me paralizaron del tronco para arriba, no era capaz de moverme. Que claro, obviamente en el mundo que no conoce esas cosas de que, bueno, Dios existe y Dios existe y es grande, pero el demonio también hace grandes cosas en uno, de que lo quiere atacar, de que lo quiere oprimir, de que quiere matarlo, porque incluso la brujería que nos hicieron era para matarnos. Pero ahí es donde me di cuenta que, pucha, Dios es un Dios más grande, o sea, Dios lo puede todo, y si Dios permitió esas cosas en mi vida es porque Él tiene toda la manera de sacar. El demonio hace bulla, el demonio no es nada más grande que eso, hace bulla. Dios es el que saca a nosotros y nos saca a darnos una vida gigante. Entonces, realmente como que logré ver a ese Dios de, pucha, permitiste muchas cosas estos 5 años, pero que literal es porque estás preparando tu propósito en mí, porque a la final es el propósito de Él, que Él se une a nuestros planes y nuestros anhelos muchas veces, porque Él quiere que seamos libres, que seamos alegres, que estemos bien, pero que a la final, pues es su propósito. Y cuando empecé a cumplir el propósito de Dios en mí, pues todo cambió. Entonces el servicio ya no me pesa, sino que el servicio es porque sé que Dios hace grandes cosas, porque Dios es un Dios muy bueno, es un papá. Yo la verdad, la figura de papá que lo veo, la identidad de hija que me dio ha sido lo que me ha sacado de este proceso. Realmente sentirme una hija amada, porque todos somos hijos amados, pero tenemos que aceptar esa paternidad de Dios, porque si no la aceptamos, va a ser muy difícil que nuestro camino sea llevadero, porque no entendemos que Dios permite cosas en nuestra vida difíciles, es porque tiene planes muy grandes. Y al día de hoy, yo no te puedo decir que la promesa que Dios me la repetía mucho de Jeremías 29:11, no te puedo decir que ya tengo un montón de cosas que el Señor me ha prometido, pero que lo tengo a Él. Y que para mí en este momento Él es mi mayor promesa, porque realmente vi que puedo tener una vida en abundancia, pero que puedo tener una vida eterna. Que lo terrenal, yo ya no tengo que agradar lo terrenal, sino que tengo que agradar lo divino, porque yo tengo una corona en el cielo que Dios me quiere dar. Entonces mi anhelo en este momento es la eternidad, mi anhelo no es solo lo terrenal. Hay cosas terrenales que sí querré, claro que sí, porque somos muy humanos. Incluso te quiero compartir algo y es que mi empresa, Neuma, fue un regalo del Señor. Yo me gradué y yo desde el principio como que no en ninguna parte, sino que quería ser independiente. Yo le empecé a pedir a Dios y Dios me dio mi empresa, me dio el nombre de la empresa. Neuma significa el soplo del Espíritu Santo, y no ha sido fácil, créeme que no ha sido fácil, ha sido de lágrimas, de querer botar la toalla, pero yo dije, es que si el Señor me lo prometió y Él quiere esto para mí, Él lo va a sacar adelante. Y más porque pues por redes sociales a mí me cuesta mucho mostrarme, incluso estar acá me cuesta mucho, pero literal es la gracia de Dios, es la gracia de Dios la que nos va llevando. Entonces, en este momento, mi servicio no solo es a través de mi comunidad,
que tengo varios servicios, sino que mi servicio es ir donde Él me llame. Siento María, que qué el Señor me... bonito. Eso te iba a preguntar precisamente de tu profesión. Tú eres fisioterapeuta, estás montando tu empresa. ¿El nombre de dónde surge? ¿Qué significa ese nombre? Y bueno, y el servicio es ir a una casa, a otra, donde una paciente, otro paciente. Es una forma muy linda de servir, como ayudarle a la persona a recuperar su movilidad. Mira que tú ya también viviste eso en los momentos en que no te podías ni levantar porque el cuerpo se te entumecía. Entonces eso es un servicio muy bonito porque cuando uno siente algún dolor, uno acude donde el fisiatra y la verdad es que siente mucho la mejoría. Entonces cuéntenos de esa empresa que tú estás emprendiendo. ¿Cómo es? ¿Por qué el nombre? Bueno, ¿cómo la pueden contactar? Qué rico para quienes nos están viendo y quieren hacer uso de su servicio. Bueno, Nati, mira, el nombre surge como que desde el principio, inicialmente mi empresa empezó con mi mejor amiga, entonces como que también es fisioterapeuta y le empezamos a preguntar a Dios. Yo solo le decía a ella, yo siento que el nombre tiene que ser del Espíritu Santo, tiene que ser del Espíritu Santo, tiene que ser del Espíritu Santo, como que yo tenía algo en mi corazón y ella me dijo, sí, tiene que ser del Espíritu Santo, entonces empezamos a buscar como los nombres del Espíritu. Entonces estaba Rúa, pero Rúa ya se llamaban muchas cosas. Y un día que en esa preguntarle, estábamos en una charla en el grupo donde recibimos, en la PC que recibimos, estábamos las dos cuando el que nos estaba predicando dijo Neuma. Y ella mismo me escribió por interno y me dijo, ¿no te sonó ese nombre? Y yo, sí. Cuando buscamos Neuma, era el soplo del Espíritu Santo, el que le da movimiento a las cosas, el que le da vida a las cosas. Y yo le dije, Ana, este fue. O sea, es Neuma. Entonces, de ahí ya salió Neuma, Fisioterapia y Movimiento. El servicio que presto es atención domiciliaria en este momento, entonces voy a los hogares y me he dado cuenta que la fisioterapia, a pesar de que es mucha parte física, también hace un componente mental. O sea, el eslogan de Neuma es equilibrio entre alma, cuerpo y mente, porque nosotros somos un equilibrio, nosotros somos tripartitos. Entonces, realmente el Señor también me lo dio porque un cuerpo no puede estar sano si una mente no está sana, pero tampoco una mente puede estar sana si un espíritu está mal, si el espíritu está mal, ¿no? Porque en tu cabeza vas a tener un montón de basura. Y realmente si un espíritu, el espíritu está mal, el cuerpo también va a estar mal. Y soy un ejemplo claro, en ese momento tuve un problema en mi espíritu, pero mi cuerpo lo vio reflejado. Otras veces mi mente ha estado mal y todo lo somatizo en el cuerpo. Entonces somos tripartitos, me pueden buscar en mis redes @neumafisioterapia. Y bueno, no, Nati, es como eso. María, no, admirable de verdad y edificante el testimonio que nos cuentas, porque ahí es donde uno ve cómo Dios tiene propósitos, es un Dios de propósitos y permite muchas veces que pasemos por la aridez, vivamos estas dificultades, pero es para Él ir haciendo ahí su obra, irnos tallando. Por ahí hay un dicho que dicen que las obras más lindas como que se tallan en el crisol, ¿cierto? Pasan por el crisol, Así es. entonces qué bonito ese testimonio y tú eres un ejemplo de vida, de superación de que en realidad sí se puede y de que el mal existe también. Ahora, para ir cerrando pues con el programa, yo quiero dos cosas. La primera, algo que me marcó mucho de tu testimonio es cuando nos mencionabas que el padre a quien acudías en ese entonces en Santo Domingo te decía que no podía continuar contigo ese proceso de liberación mientras tú no pusieras de tu parte con el Santo Rosario y la Eucaristía. Hablemosle a las personas de la importancia de hacer el Santo Rosario, cómo el Rosario nos ayuda a liberarnos, no permite que espíritus malignos nos hagan el mal y también, obviamente, pues valga la redundancia. Y también, obviamente, el tema de la Eucaristía, la comunión, el visitar la confesión, pues sí, confesarse, los sacramentos. Entonces, hablemos un poquito ya como para ir cerrando este programa de la importancia del rosario y de la Eucaristía en un proceso de liberación. Bueno, mira, realmente María es la enemiga literal del demonio, porque el demonio cayó por la soberbia.
mientras que la Virgen María triunfó por su humildad. A mí me costaba mucho la Virgen, realmente. Me costaba hacer el rosario, era algo difícil que incluso te puedo decir en este momento hay veces me cuesta hacerlo. Pero la Virgen María creo que ha sido parte fundamental en mi proceso porque siempre en todas mis oraciones de liberación, la Virgen estaba ahí, estaba con su manto, yo la veía que me protegía, que me cuidaba, es la mejor intercesora. Realmente el demonio huye de la Virgen porque sabe que la Virgen por su humildad ha sido la que ha triunfado. La Santísima Virgen realmente como mamá es la mejor protectora. El rosario tiene liberación, el rosario tiene sanación, el rosario libera cadenas intergeneracionales que nosotros no conocíamos, porque el Ave María es lo que más espanta. O sea, el demonio no puede con ella. Así es. Muy cierto, ¿no? Es bonito es practicar esa devoción del Santo Rosario, venerar a nuestra Santísima Virgen. A mí me encanta hacer el Rosario, María. No te imaginas, yo no soy capaz de no rezar el Rosario. Me encanta, o sea, yo me siento, yo, por ejemplo, si tengo un ejemplo, hoy estoy, supongamos, alguna triste o tengo alguna dificultad, yo me pego y me aferro más al Rosario. Y no te imaginas, cuando yo termino de hacer el Santo Rosario, la paz tan impresionante que siento. El cambio es impresionante. Al igual que cuando uno va a la Eucaristía y recibe la comunión, también se siente una paz indescriptible que uno dice, Señor, yo no quiero sino esto, ¿cierto? No me quiero como soltar de ti. Entonces, no, muy bonito todo esto en el proceso de liberación, tenerlo en cuenta para, pues, obviamente estar muy bien, muy sellados con la sangre de Cristo. Nosotros necesitamos estar sellados con la sangre de Cristo, que es a la hora de la verdad quien nos protege. María, por último, ¿qué decirles a las personas que nos están viendo y que nos van a ver en diferido de cómo buscar, cómo acercarse al Señor, enamorarse de Dios? Y bueno, a veces, como lo mencionabas tú, el enemigo le pone pensamientos como, ay, es que usted es bobita, pues te vas a endiosar, ¿no? Es que no, es que disfrutar la vida, dedícate pues como a rumbear, vivir tu vida. O sea, a veces el enemigo pone como esas trampas, ¿cierto? Porque no quiere que el alma de uno sea salvada y liberada. ¿Qué decirles a aquellas personas que todo el tiempo tienen que estar peleando con ese fantasma mental que la está atropellando todo el tiempo, diciéndole, no, es que son unos endiosados, no vas a la iglesia, no, mira, no asistas a este grupo, y la persona de pronto quizás queriendo dar ese paso, pero no solo llega el fantasma mental, sino también el familiar o el amigo que le dice, ay, ya te vas a enloquecer, pues vas a dejar de vivir, de rumbear, de beber, lo que sea, como la vida del mundo, porque claro, obviamente el enemigo está allá, no quiere que la almita se acerque a Dios. ¿Qué decirles a estas personas que tienen que vivir esta batalla día a día? Bueno, mira, yo creo que podría decir 3 tips respecto a todo lo que yo he vivido. Primero, tener un corazón dispuesto. Dios conoce la pureza de intención. Y a pesar de las voces, porque uno sí escucha de todo, yo he escuchado de todo, pues he perdido amigos, incluso por estar en este camino, porque no entienden, realmente no entienden. Pero yo solo a Dios me le acercaba cuando no me provocaba orar. A mí el Santísimo era un rechazo impresionante. Yo iba a entrar y yo decía, acá se me va a aparecer algo, me va a pasar algo horrible. Pero yo solo a Dios en mi cuarto no tenía que hacer ni la oración de 1 hora, ni de 2 horas, ni de ir 5 horas a Eucaristía, no, cero. Yo solo le decía al Señor como, enamórame de ti. Yo no sé cómo, yo no sé qué vas a hacer, yo no sé cómo me vas a quitar todas estas cosas de mi mente, pero enamórame de ti. Segundo, tenerse mucha paciencia, porque Dios nos tiene mucha paciencia. Al principio para mí todo fue muy caótico porque yo quería que todo fuera inmediato, o sea, yo lo quería ya. Como que para mí el proceso de conversión era como, hola, cerré los ojos y al otro día ya estoy súper bien y no pasa nada. Y me daba muchos golpes de pecho porque incluso entré en una época de escrúpulos donde yo decía, es que si no veo Eucaristía en semana, Dios me va a castigar, o si no hago un rosario, Dios me va a castigar. Pero el Señor me mostró que era tenerme paciencia, que todo es por gracia. Nada es porque nosotros logremos hacer por nuestra voluntad.
El día que logré hacer Eucaristía diaria, que logré hacer Rosario diario, que podía ir incluso los domingos a Eucaristía, pues eso siempre fui muy constante, pero hay personas que les cuesta hasta la misma Eucaristía el domingo, es entender que todo es gracia y que Dios da un regalo. Entonces, en su momento, Dios me dio el regalo de hacer el rosario todos los días, me dio el regalo de hacer la Eucaristía, me dio el regalo de poder permanecer en Él. Entonces, es tenerse paciencia y entender que todo es gracia, que podemos poner nuestro 1%, porque sí lo debemos de poner, sí debemos tener ese anhelo, pero el 99% lo pone Dios. Nosotros no somos capaces de dar el 100% porque el único que da como esa gracia para hacerlo fue Él. María, La tercera. Sí, la dime. tercera, sí. Escuchamos el tercer tip. Y la tercera es ser completamente genuinos con Dios. Creo que es lo más difícil que nos parece porque estamos en un mundo donde nos tenemos que llenar de puras máscaras para poder agradar. Y que creo que al principio cuando conocemos a Dios, lo digo por mí, no sé si a ustedes les ha pasado, me le puse a Dios con muchas máscaras, como no, yo sí soy fervorosa, no, yo sí soy piadosa, no, yo sí oro. Hasta que me empecé a quitar esas capas de no, es que realmente soy frágil, soy vulnerable, de verdad no soy nada. Ante ti no soy nada. Pero tú de la nada haces grandes cosas, entonces necesito que tú esta destrucción completa que soy, porque estaba hecha ruinas, tú vas a hacer tu obra, pero me le tuve que mostrar en ruinas, con humildad, aceptar mi debilidad con humildad, y el Señor se encargó de lo demás. Qué bonito testimonio, Mari, qué bonito es escucharte. Bueno, a todas las personas que nos estuvieron viendo en este programa, gracias por haber estado conectados. Recuerden que nos pueden ver todos los lunes a las 8 de la noche, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Tocando Almas con Nati Gómez, en Facebook, en YouTube, nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos pues para que compartan ese testimonio y recuerden, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y la paz la da definitivamente Dios. María, gracias por haber estado entonces aquí con nosotros en este programa. Dios te bendiga inmensamente y que sigas adelante con tu empresa. Recuerden seguir a María en sus redes sociales si necesitan algún servicio de fisioterapia. Nati, muchas gracias a ti y a todos ustedes por escucharnos. Que se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez.